Ya, señor F, ¿queréis seguir tú? Porque el tema que yo No traigo... termina nada. No, el tema que yo traigo no es muy largo y no es nada paranormal, entonces es como... Más como para... No sé, como para alivianar un poco. Dale. Mira, el caso que voy a hablar yo es uno real, se ocurrió, pero que hasta el día de hoy no se le busca, bueno, se le dejó como de buscar una explicación porque ya todos quedaron mal y la verdad fue como un recuerdo súper malo del país. El caso que le voy a hablar yo, deja ver si te activo el micrófono acá. Sí. Se llama Los incendios de Caneto di Carolina. Voy a retocar de nuevo Italia. Ya hablé de Pogeglia, ahora voy a hablar de los incendios de Caneto di Carolina. Ya no sé si alguna vez alguien lo escuchó, alguien escuchó alguna Sí, sí, mención lo dijiste de... hace unos segundos. ¿Cómo? No, Ah, weón, tonto. No, pero yo no, la verdad no, ni de no, pero no. cerca. No, nada. Perfecto. Bueno, el misterio del incendio de Caneto di Carolina es un caso que involucra una serie de inexplicables incendios espontáneos que ocurrieron en un pequeño pueblo en la isla de Sicilia. ¿Ya? En enero del 2004, los residentes de la ciudad comenzaron a notar que los electrodomésticos de sus casas, como televisores, radios, refrigeradores, estaban tomando, según palabras de ellos, vida propia. Los dispositivos se incendiaban y apagaban, o sea, se encendían, perdón, y se apagaban sin razón aparente. Ojo, incluso después de haber sido desconectados de la corriente eléctrica. Poco después empezaron a producirse incendios en las casas, sin una causa clara de que los originara. Incluso se sacó electrodomésticos de las mismas casas para que estas no se incendiaran porque pensaban que había como una especie de entidad, no sé, digamos que un jin, que estaba directamente afectando estos electrodomésticos. Chin. Pero las casas, pero Feliz. las casas aún así se seguían incendiando. Comenzaban en los muebles, cortinas o incluso en aparatos electrónicos básicos, simples. Digamos, no sé, pues, la máquina de afeitar de repente como que implosionaba, weón, y empezaba a quemar toda la casa. Pero no había ninguna señal que fueran producidos por un cortocircuito o un cableado defectuoso. Se hizo una investigación a los cableados y se descubrió que no pasaba realmente nada. Los cableados estaban bien, estaban correctamente conectados, todo. ¿Vale? El fenómeno se volvió cada vez más preocupante cuando los incendios continuaron, incluso después que las autoridades cortaran el suministro eléctrico en algunas áreas del pueblo. La comunidad estaba aterrada, sin saber qué estaba causando estos eventos inexplicables y peligrosos. Se llamó a los bomberos e investigadores para analizar la situación, pero no se encontraron respuestas definitivas. Los expertos podrían explicar cómo los incendios se iniciaron sin una fuente, o sea, no podían explicar cómo se iniciaron sin una fuente de ignición y por qué los electrodomésticos continuaban funcionando sin electricidad. En medio de la confusión y el miedo, se llevaron a cabo investigaciones más exhaustivas. Los expertos en fenómenos eléctricos, científicos, ingenieros y representantes del gobierno se unieron para encontrar una explicación. Las sospechas se dirigieron inicialmente hacia una interferencia electromagnética o una actividad paranormal. O sea, aquí directamente varios científicos, varios eléctricos y sobre todo, bueno, por lo que estaba leyendo, ingenieros, atribuyeron esto a una actividad paranormal, pero a escala ya... Imagínate que hay un poltergeist que afecta, no sé, pues, todo Santiago. Pero igual es código, pero sí que estaba pensando justamente en eso, no quería interrumpirte, pero estaba pensando justamente en eso, en los campos electromagnéticos, pero, puta, yo no soy experto en como electricidad o algo así, pero dicen, así como que siempre no sé, los fenómenos paranormales van acompañados de campos electromagnéticos, por algo el EMF, pero, Claro, pero no sé qué tan fuerte tendría que ser un campo electromagnético como para volar algo, así como algún electrodoméstico o cualquier cosa que use corriente. O sea, sería como, pienso yo, como un campo electromagnético tan alto que entráis a una habitación y tu pelo debería estar así como para todos lados. claro.
Además que estos televisores, radio, todo eso se encendían, o sea, se mantenían ahí funcionando. ¿Cachai? Claro, o sea, ya estamos Eh, hablando que generaba voltaje, o sea, ni siquiera un poco de energía, sino que para mantener algo encendido necesita voltaje. claro. Imagina que esto es como básicamente transmitir energía por el aire. ¿Cachai? Y para la época. Dijo Tesla. Eh. Finalmente, en 2005 los incendios cesaron, tan misteriosamente como habían comenzado. O sea, pero no de una manera muy abrupta. Nunca hubo una explicación de los incendios, pero sin embargo, les voy a preguntar, ¿cuál creen ustedes que fueron las hipótesis que esta gente dio? A ver, Mm, ¿qué año que fue? El 2004. Ya, mira, se me ocurre así como de que pueden haberle echado la culpa a alguna cuestión exogenética, que diga, no, es que justo una, porque me acuerdo que cerca de los 2000 pasó harto, que justo hubo una explosión solar y se alteraron, como dijeron antes, los campos magnéticos y había como electricidad estática en el ambiente, o los polos de la Tierra, alguna cuestión así. Supongo que algo así como lo primero que deben haber pensado, pero que haya sido eso. Ya. Puta, yo tenía una teoría similar. Lo que pasa es que una vez leí también en internet que decía que las tormentas solares, y no es nada paranormal, las tormentas solares de hecho pueden dañar objetos que funcionen con electricidad. Po. De hecho, o con ondas de radio, también puede dañarlo, así como un celular o una radio de un auto, cualquier cosa así. Entonces estaba pensando quizás, no sé, si habrá algún registro de alguna tormenta solar o algún fenómeno similar que podría estar causando eso. Pero me puse a pensar también que Italia igual es un país, justamente como hablábamos antes, como México, es un país bien místico para sus cosas. Entonces, puta, aunque sea del año 2005, igual me imagino que la gente debe pensar como, no sé, se metió el chiflón al pueblo o algo. Eh, lo más interesante es que Italia tiene como hechos paranormales un poco ligados a lo que es un contexto histórico también. Es como un poco de ambas. Porque la otra vez que hablé de Poveglia, claro, había como un contexto paranormal, pero sí había un hecho turbio de antemano. ¿Cachai? Algo que no les conté. Bueno, los factores que se investigaron y que se encontraron más extraños del incendio de Caneto di Carolina fue la recurrencia de los incendios, que era uno de los aspectos más inusuales del caso de la recurrencia que esto ocurría. ¿Ya? Incluso, bueno, como desconectar la electricidad cuando ellos cortaban todo, sacar los electrodomésticos, aún así, sin haber electrodomésticos dentro de los edificios, se quemaban igual. Al mismo tiempo, algo que dijo un reporte de la agencia de bomberos, que este fuego era especialmente resistente al agua y a cualquier medio que uno pudiera llegar a usar para apagar este incendio. O sea, aunque tú le echaras tierra, era difícil apagarlo, muy difícil. Donde se menciona que los objetos afectados por el fenómeno parecían ser resistentes al agua. Por ejemplo, uno de los bomberos afirmó que aparatos electrónicos sumergidos en agua comenzaban a funcionar nuevamente después de sacarse. Y que esto, mediante lo que eran los electricistas, dijeron que desafiaba directamente las leyes convencionales de la electricidad. Es que sí, Al pues, o mismo, sea, si está funcionando, como extraño que, no sé, los componentes no se quemen o es no, que no no se vayan a debería, la mierda en general, pues. ¿cachai? No debería funcionar. No, pues. Al mismo tiempo, hubieron experiencias paranormales adicionales. Además de los incendios, los residentes informaron sobre otros fenómenos paranormales en el pueblo, como luces parpadeantes, ruido inexplicable, sombras extrañas. La experiencia alimentaron la especulación que podía ser una presencia paranormal en el área. Las observaciones de testigos, con numerosos testigos en realidad, incluyendo periodistas, investigadores, representantes del gobierno, afirmaron haber sido testigos de extraños eventos de Caneto de Carolina. La cantidad de personas que informaron sobre los fenómenos agregó credibilidad al caso y aumentó su misterio, ya que estos añadieron que muchas veces tanto los postes, incluso después del corte de suministro de luz, seguían parpadeando y seguían iluminando. Incluso desconectaron uno de los postes y el poste seguía funcionando.
incluso con todo el mecanismo interno, yo no soy electricista para decirte si eso es verdad o no, o si eso funciona como tal así o no. Pero se supone que estos tipos sacan como la fuente madre, donde nace, donde la energía se distribuye en torno al aparato. Y seguía funcionando. ¿Cachai? Ujú. Esto, bueno, antes de decir la hipótesis, antes de decir como lo que se concluyó del caso, preguntarles de nuevo, ¿tienen alguna hipótesis? Eh, Yo estoy pensando, ahora que estabais diciendo como lo de la energía, como del, no sé, de la matriz, así como del suministro madre de este lugar. Puta, no sé cómo se llama el fenómeno, pero es también muy real y no es nada paranormal. Pero de repente pasa que hubo un tiempo que todos decían como, no, son demonios o no sé qué cosa. Que cuando se desenergiza mal alguna matriz o alguna fuente de energía grande, por ejemplo, pasaba en las estaciones del metro, en los rieles, se hace como una esfera de como de rayos, por así decirlo, y empieza a avanzar, ¿cachai? Y va quemando, o sea, no con fuego, sino que quema como los circuitos o lo que sea de lo que tenga cerca, ¿cachai? Como por lo que va pasando. Tiene como un campo electromagnético alrededor. Lo expliqué de una manera muy extraña, pero tiene como su fundamento científico. Y puta, pienso que quizás podría haber sucedido algo así porque te estaba diciendo que las luces, al menos las de los postes, parpadeaban, no se encendían en su totalidad. Entonces puede ser que esté en ese momento pasando como digo, este fenómeno eléctrico que hace que se energice mientras pasa y después cuando pasa se apaga. Porque aquí en Chile también hay como una leyenda, entre comillas leyenda, que habla de algo similar, que también como en su tiempo, con lo que hablábamos antes, en su tiempo se creía que era como alguna manifestación extraña o algo así, pero resultó ser este fenómeno. Y los mapuches les pusieron anchimalenes, que son, ellos decían como no, son espíritus de la naturaleza que están como muy enojados. Y eran eso, esta como esfera de energía que iba como moviéndose muy lento y que si la tocaba obviamente te electrocutáis. Pero era como un fenómeno eléctrico, no tenía como nada paranormal. Entonces pienso yo que puede quizás ir por ahí. Ya. Hay dos puntos de información más. Se vieron luces en el fondo del mar. Cualquiera que fuese la energía, no cabe duda que en el mar de Caneto de Carolina, durante el primer episodio de los incendios, se podían ver como unas luces que parpadeaban también debajo del mar. Ya. ¿Ya? Al mismo tiempo, esto no es un hecho aislado, no es un hecho que ya terminó. Hace poco, el pasado 17 de julio, la extraña energía volvió a aparecer. Lorenzina, o sea, una anciana que era viuda de la ciudad, vio como frente de sus narices se incineraba su televisor, el enchufe de la cocina y varios objetos del baño. Durante este incidente se sucedieron otros y como antaño los habitantes de Caneto comenzaron a dormir fuera de sus casas. Representantes de empresas de energía volvieron a desembarcar en el pueblo, al igual que la policía y funcionarios de protección civil. Y hace pocos días les tocó turno a las combustiones espontáneas de la familia de Roselo, perdón, en su casa de la calle Mari di Coneto. 2 noches antes había ardido varios enseres de la casa vecina. Ante la posibilidad de que sucediera algo con ellos o algo en ellos, el alcalde les había ordenado que desalojaran directamente. Que era probable que una tercera noche ellos también fueran sus víctimas. La energía no. se anticipó presentándose sobre las 9:40 de la mañana. Había alterado los horarios en que se estaba en movimiento y había sorprendido poco después del desayuno. Esto es para hacer como un resumen, esto es un corte de un diario. ¿Ya? ¿Esto, de qué año dijiste que era esto último? Del 2007.
No, perdón, de 2014. Ya, esta weá es como IT, así como que la weá pasa cada cierto tiempo, como cada periodo de años, y vuelve a pasar. Claro, Espérate, me quedo como la duda. Cuando dijiste combustión espontánea se refiere a las cosas, ¿cierto? No a la gente. Sí, pues, sí, ¿cierto? no, a las Ya. cosas. Pero después dijiste víctima, me pongo la duda. Ah, no, no, la viejita no implosionó. Pero los objetos dentro de las casas el año 2014 volvieron, si bien no duró un mes, más o menos como duró la vez pasada, volvió a ocurrir, volvió a suceder. Las mismas luces se manifestaron en el mar, los postes, si bien ahora no sacaron uno, volvieron a titilar, volvieron a desconectar, volvieron a cortar el suministro eléctrico, incluso desvalijaron un generador pensando que ese era el causante porque era lo suficientemente viejo para que quizás esa weá fuera la que estaba causando todo. Pero uno de los mismos electricistas decía, si nosotros estamos desconectados, el mero hecho de que una persona desconecte un televisor de la corriente ya te hace saber que el generador no es el problema. Disculpa, ¿las luces que se veían en el mar eran similares a algo destellante o a auroras boreales? ¿A qué se La- parecían más? ¿Si tiene información? Déjame echarle una leída. Lo recorté acá. Durante el primer episodio, algunos pescadores aseguran haber visto luces intensas en el fondo marino que iluminaban la superficie del agua. Son muchos los testimonios que hablan de objetos no identificados que sobrevolaban a ras del mar esos días y de globos luminosos que salían desde el mar hacia el cielo, que se movían de manera errática, en parte inteligente. Basta decir que existía una evidencia oficial, la foto de una aeronave que volaba a unos cientos de metros de la cola de un helicóptero perteneciente al grupo interinstitucional que estaba realizando en esos momentos un estudio del campo geomagnético de la zona. O sea, eran como luces que no se mantenían en el agua. A veces salían, se supone, claro, se supone que se movían de forma errática, pero no se iban volando o no se le hizo como un referente a que fuera un ovni, sino que se le hizo un referente a que eran luces. ¿Cachai? Esferas de luz o luces que de repente brillaban nomás. Imagínate Navy de Zelda. ¿Y había algún patrón dentro de los aparatos electrónicos que tuvieron un problema al interior de las casas? Por Claro. ejemplo, refrigeradores o aparatos en sí que, por ejemplo, trataron con el tema de frecuencias de audio como radio y cosas por el estilo. No Ahí, sé. ahí lo desconozco. La información que tengo es que tanto los aparatos electrónicos, por sobre todo lo que eran radio y televisores, era lo que más se quemaba. ¿Cachai? Pero incluso, como te mencioné, sin haber electrodomésticos dentro de la casa, las casas empezaban su incendio por algunos muebles, algunas camas. O sea, había algo, no voy a decir que fue como un ente paranormal porque ya sería como irse muy en la fantasía, pero había algo que estaba gatillando los incendios. Incluso un investigador, un químico que se llevaron para allá, dijo, es muy probable que incluso sea un compuesto mismo en el aire. Ya, sí, puede ser. Yo ¿Cachai? creo... Ah, Y ese perdón. compuesto se supone que se hacía un poco más volátil con las chispas que tiraban ciertos electrodomésticos. Incluso estando desconectados, cuando aún seguía cierta fracción de energía dentro de ellos, reaccionaba. Pero investigué un poco sobre eso y en realidad como que no, o bien no se llevó a ninguna investigación, o bien la investigación no está, o sea, no la puedo sacar. Yo creo que eso igual tampoco sea, es muy factible, porque si fuera algo en el aire, puta, tú has cachado estos testers con los que miden el voltaje y que de hecho tú podés ver incluso la energía como la humedad de una planta dependiendo del tipo de tester. Entonces si fuera algo en el aire, bastaría con encender uno de esos en cualquier lado y te tiraría como una medición. Claro, Mira, a lo mejor no, porque a lo mejor es como un tipo de compuesto que está quizá en el gas. No tiene que ver a lo mejor con la atmósfera, con la humedad, sino que a lo mejor como que el aire de por sí tiene como alguna composición molecular de algo que se llama inflamable, pero lo que me Igual es lo que me bota detectable. esa teoría, no, lo que me bota más esa teoría es que la gente hace su vida normal. O sea, hermano, si el aire fuera más inflamable, tú prendí un fósforo y explota tu Y casa. queda la ¿Cachai? cagada, sí, po. O si Sí, fuera pues. algún gas quizás no inflamable, pero quizás sí como, no sé, que produzca algo, también se detectaría, po, porque es como cuando dejáis la
la cocina abierta, o sea, el gas de la cocina abierta y sale gas, lo hueles, ¿cachai? E incluso cuando no lo hueles, y si no prendís un fósforo, obviamente te salís volando, pero si no lo prendes o algo así, con el tiempo te desmayáis por el gas, ¿cachai? Entonces, todo ese tipo como de gases o compuestos inflamables o no inflamables son detectables, según yo, de una u otra manera. Con los pájaros también, pues, por ejemplo. ¿Cachai? Que los pájaros son los primeros en morirse cuando el aire está con algún tipo de intervención. Los pájaros se mueren por todo. Hace frío, Ya. se muere. Si hay onda de radio, se muere. En cambio, el campo magnético se muere. Y la última monitorización que hicieron en el año 2014 demostró que el área estaba comprendida entre un arco insular entre las islas de Oli y el interior del Caneto de Carolina, donde se registraban emisiones de impulsos electromagnéticos de gran potencia. Pero se estima que esta fuente artificial era capaz de pasar una frecuencia de 300 megahercios a gigahercios en pocos segundos, lo que resulta imposible de no recibir entre 12 y 15 gigavoltios de potencia. Para hablar un poco en español, para generar esta cantidad de energía serían necesarias 15 centrales nucleares, Claro, y lo hace como de un momento a otro. y lo hace de un momento a otro. O sea, no hay como un switch, no hay como una activación. Y obviamente, si algo activara, no sé, pues, semejante maquinaria, se escucha, pues, weón. O habría Mira. algún otro drama, porque está afectando en este caso solo a los aparatos eléctricos, pues sería como, no sé, Claro. literal una persona que haría quemada, así de tener el contacto con ese tipo de voltaje. Igual están tocando un poquito mi área. No sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre el voltaje y el amperaje. ¿Alguien que la puede explicar? No, póngale, por favor. Ya mira, el voltaje básicamente es como el potencial eléctrico, es la mejor forma de verlo, ¿ok? Entonces, si tú tienes un material con potencial eléctrico que cuenta de partida con un amperaje, al juntarlo con otro elemento que también bastante potencial eléctrico, ahí es cuando puedes generar un cortocircuito o un cambio de las corrientes equivalentes que tú estés llevando. Entonces, si bien el aire de partida como nube y todo lo que tenga que ver con el tema de fricción genera un amperaje, usualmente no afecta a los seres vivos ni a las personas porque nuestro voltaje o nuestra capacidad de resistencia y de recibir este mismo es baja. Entonces, si el amperaje del ambiente estaba generando cortocircuitos con materiales que usualmente no son afectados, ya sea madera o aparatos que no tienen de partida su propio amperaje, eso quiere decir que había un elemento contaminante en el ambiente cerca de donde estaban esos aparatos, por ejemplo, magnéticos o metálicos. Entonces, el amperaje de esos aparatos sí pudo haber provocado un corte o un funcionamiento de un aparato en cuyo caso que esté apagado, sobre todo si la frecuencia del mismo amperaje está en el aire y no en un medio fijo como sería, por ejemplo, cuando uno conecta algo a la corriente. Entonces, si es algo climatológico que realmente le daba un amperaje al ambiente, o sea, lo que vendría siendo el aire de todo el clima, ahí ya podría ser como mucho más difícil de explicarse, porque la única situación en la que se dan esto es, por ejemplo, cerca de los volcanes por la actividad calorífica que hay, y bueno, hay muchas cosas que provocan que cerca de los volcanes siempre hayan relámpagos y lugares donde se suelte un amperaje muy alto. Entonces, probablemente sea alguna especie de fenómeno meteorológico. Igual es complicado, sobre todo por la parte en la que tú me comentáis que es todo esto, porque usualmente no hay ni tormenta eléctrica ni cosas por el estilo. Además, si estuvieron viendo luces y cosas así lejos de lo que vendría siendo la orilla, y fue por el tema del mar, es aún más complicado que tú veas estos destellos moverse y que no sean cortos y breves como veis, por ejemplo, el tema de un relámpago o algo que traiga una carga, que todo lo que tenga que ver con electricidad y naturaleza suele ser brusco, agresivo y de muy poca duración. Entonces es muy extraño que el fenómeno dure tanto. Claro. Y pucha, por sobre todo que se repita en una... No hay como un tiempo específico, quizás si a futuro vuelve a pasar y tiene correlación con la otra fecha, porque ahora hasta donde se sabe, claro, pasaron 10 años. O sea, si eso pasa
el año que viene, el próximo año, ya hay una conexión directa en un lapso de tiempo. Claro, como lo de IT, que pasa cada ciertos años, justamente. Claro. Ahora, el problema sería si eso no pasa. Porque si fuera cada cierto periodo de tiempo, tú podrías, no sé, pues incluso hacer un estudio un poco más geológico de saber qué está sucediendo acá, pues en esta parte del mundo, qué está afectando. Y Cañete de Carolina no es especialmente una ciudad industrial. De hecho, es un pueblo que incluso está de paso. Se usa. Es como Radiador Springs de Cars, Ya. donde tú pasás y nomás te encontrás como una comunidad bonita, todo el asunto. Y ya está. Hay algunas casas que incluso siguen teniendo textura medieval. O sea, piedra. Tipo, viven 180 personas, literalmente no hay ni un tercio de lo que es Quilpué, es como una población enana. De hecho, de esa parte de mi población probablemente, o sea, hay súper poca gente. Ya, como un chiu chiu, pero más aristocrático. Chiu chiu con ravioles. Pero oye, yo creo, sé que lo que decía el Pato igual me hace sentido. No estoy seguro de la geografía de este lugar, pero Italia en general es un país que tiene muchísima actividad volcánica. Entonces, puta, si es que es así, igual tendría sentido que sea como algún fenómeno meteorológico dadas las condiciones del país. Lo que sí, no, también me queda como dando vuelta un poco son lo de las luces. Que se ven así como bajo el agua y después salen y vuelan y todo eso. Pero mi otra teoría se refuerza con eso, de que sea como un tipo de Anchimalén, porque este fenómeno eléctrico que le comentaba antes es una esfera también, y es como una esfera luminosa. Entonces, tiene como mucho sentido y calza la descripción de lo que tú estabas diciendo con lo que yo comentaba. Y puta, aparte, lo otro que reforzaría como mi teoría es que ah, había un caso de unas personas que dijiste que les ordenaron como que salieran de la casa porque sus vecinos como que les había pasado esto y ellos tenían miedo que les pasara a ellos porque estaban al lado y después como que salieron pero igual les pasó y después iba como avanzando, por así decirlo, ¿cierto? Ujú. Y sería justamente como yo les expliqué que hacía esta esfera de energía. Va avanzando lentito y va quemando las cosas que va como pasando alrededor suyo, electrocutando todo. Entonces, no es como que pase algo al azar, sino que va como algo siguiendo una trayectoria, por así decirlo. ¿Cachai? Como un camino. Y tiene sentido porque así es como funciona el Anchimalén que yo les comentaba. Va siguiendo como un camino ya hecho, obviamente, por estos objetos eléctricos, por los que se transmite, obviamente, y va como quemando todo. Entonces, si hubiera sido, por ejemplo, esta casa y después, no sé, por la casa de Maya y después la de acá otra vez y así, ¿no? Pero se le quemó a los vecinos, después se le quemó a ellos y así. Entonces, igual tiene sentido. Yo creo que resolví esta wea. Ah, O sea, igual tiene caleta porque, por ejemplo, el agua hace lo mismo cuando cae de una pared o desde cualquier lugar. Aprovecha los surcos y el lugar por donde más como el agua tenga porosidad para caer, claro. Con la corriente pasa lo mismo, o sea, el lugar que sea más atractor es el que va a llevar a que continúe. Sí, literal. Quedaría como la encrucijada de por qué este fuego se resultó como difícil de apagar. Eso sí, como que sigue estando como aparte. Como Claro. A mí lo que se me viene también me tiran siendo los desechos. Por ejemplo, acá en Chile, tú podés tirar desechos casi de cualquier tipo del mar, o sea, la jurisdicción chilena es una basura. A partir de los 75 metros marítimos de una orilla que sea utilizada por personas o de donde se ocupen regadíos de todo estilo, tú ya podés tirar basura y pasar cableado eléctrico marino. Que son, por ejemplo, acá en Chile, bueno, en Valparaíso tenemos una de las mejores internet del mundo por lo mismo, porque pasan todos los cables náuticos que vienen del océano, pasan por acá por Valpo y por eso la internet es tan buena a nivel mundial. Entonces por ahí podría haber alguna central eléctrica que no hayan considerado como parte de la localidad porque esté mucho más alejado, que cada cierto tiempo, a lo mejor por alguna frecuencia de la disposición de los vientos, por ejemplo, mande ciertas cargas o mande ciertos desperdicios directamente a donde están las casas, desde el mar, las casas, por donde están los cables, tal vez por alguna fuga eléctrica o algo similar. Porque cuando tú ponís, por ejemplo, la electricidad con mucho amperaje bajo el agua y tú esperáis un tiempo a que se libere, sobre todo en el mar, que hay donde hay más sales iónicas que pueden
hacer que la electricidad se mueva hacia la superficie, ahí es como mucho más explicable el fenómeno, pero estaría como muy rebuscado igual. Es que yo creo que falta la investigación, pues, que no la han como dirigido por ese lado. Porque yo pienso que si lo redirigieran para ese lado, igual encontrarían como algún resultado no paranormal. De hecho, la última investigación que fue el 2014, la gente del poblado, puta, mira, es un pueblo, llamó hasta un exorcista, en preferencia a un comité científico. Igual, hasta cierto punto lo entiendo, porque Es que el motivo... medidas desesperadas. Claro, o sea, más allá de eso, porque la vez anterior que vino como un comité científico y representantes del gobierno como que realmente no hicieron nada. ¿Cachai? No se vio como un progreso, no se vio como nada. Igual es lamentable porque obviamente quizá en el 2014 no habían cierto tipo de herramientas o cierto tipo de gente capacitada para ver este fenómeno como tal. ¿Cachai? Pero el 2014 la gente lo que llamó fue un exorcista. Para un pueblo, ¿cachai? O sea, no es como un exorcismo porque, no sé, a Doña Tremegunda se le metió el diablo. Sino que para exorcizar el pueblo completo. Yo Igual creo. una de esas. Ah, perdón. Dale, no. No, dale, yo iba a decir una estupidez total, así que dale. No, dale. Igual no, con mayor razón. Bueno, yo iba a decir que Goku se estaba peleando en el mar, pero puta, se Igual agarraron a sí. Waterloo. Cayó peleando con un auto, no sé. Eh, Puta, no, yo iba a decir que yo sigo pensando que debe ser algo no paranormal, debe tener su explicación, inclusive lo del fuego que cuesta apagarlo. Porque si nos vamos de nuevo por la teoría que quizás tiene algo como el ambiente, algún compuesto químico o algo, que el fuego no se pueda apagar, también se puede explicar, pues, porque por ejemplo, puta, no sé si va mucho al caso, pero he visto que cuando el fuego se inicia con alcohol, creo que era alcohol isopropílico y otras weas más, etanol Se hace parece, invisible. se hace invisible, claro. Ujú. Entonces quema igual, pero se hace invisible. Entonces, puta, quizás hay algún compuesto, algún tipo que funciona como combustible o como algo que hace que quizás que el fuego cueste apagarlo. Pero, puta, son como hechos bien extraños, pero siento que no son no explicables. Claro. Lo que haría falta en realidad, bueno, haría falta una investigación más detallada y más contundente respecto a lo que está pasando. Claro, y de aquí a que eso se haga, bueno, ya están a punto de cumplirse los 10 años otra vez, así que si el próximo año vuelve a pasar, Italia Es tendría raro. que ponerse los pantalones para ir a investigar, Sí, o si no porque ya será ya sería un hecho que está Sí, pasando pues, algo. si no se te queman las 5 casas que están ahí, pues bueno. Claro, de las 20 que quedaban van a quedar 5, después Eh. 2 y después ya se van a ir todos. Arrendamos una furgoneta, loco, le pintamos unas flores y nos vamos, loco. El A asado solucionar más esto. grande de Italia. Claro. No, Bueno, pero sí, igual está bueno el tema, está interesante. Les dejé ahí un link que era lo que les decía del fenómeno este que se da sobre las vías del tren, que es como una esfera de luz que para que le echen un ojo. Es vistoso porque esto apareció en Metro, en el juego de Metro, en el libro de Metro, y en esta ciudad, bueno, en este pueblo, hay una vía del tren, pues, bueno. Viste que igual podría ser, yo no digo que sea, pero Oh. tiene harto sentido. Y sí, cacho, eso que igual apareció en Metro y también en el juego y en el libro, como que lo atribuyen a algo como muy paranormal. Dicen como, no, son las almas de los soldados de no sé qué, weá. Pero en realidad Sí. este fenómeno tiene como una explicación científica así muy... con mucho sentido. Entonces, yo pienso que quizás en ese pueblo podría estar pasando algo como eso, pero a una escala así como 1000 veces más grande. Igual sería raro, que tendrían que investigar porque se estaría gatillando. Pero pienso que podría ir por ahí. Claro. Hermano, a mí me parece una locura que esa se esté ignorándose solamente porque venga de un lugar urbano, porque no se tengan pruebas de video, como ahora se espera que se tengan pruebas de video de todo.
o meramente porque la gente suele ser más inculta por esas partes rurales que no se le llega una investigación seria, algo que realmente podría ser una hipótesis científica cuantificable al caso, igual es como muy curioso, tipo. Igual he No, podido. Ah, y dale. por sobre todo que está afectando la vida de la gente. Es que sí, pues esa es la cuestión. Porque si fuera ¿Cómo? un hecho como aislado, como ya pasa algo raro, pero no afecta en nada, da lo mismo. Pero Y La- vivieron damnificados por gente que quedó sin casa después de los incendios, o sea, no es menor. Y por más que sean 180 pelagatos, weón, son 180, ya son más de dos, ya son más de uno, weón. Es gente. claro, Así es que, una comunidad entera. claro. Pero bueno, ese fue el tema de los incendios de Carolina. No sé si a alguien le gustaría añadir algo más. No, por mi parte no. No. Señor D, le paso el palito. Señor M. Otra vez. O sea, señor N, perdón. Ya, mira, yo les voy a hablar de un tema que no es nada paranormal, tampoco es un asesinato o un misterio sin resolver como los he traído otras veces, que el último episodio me puse medio denso y estuvo súper bueno, pero creo que sí, como que me fui a la cresta con la investigación, así que les traigo algo un poquito más light, por así decirlo, pero igual es interesante. Empezando igual por una pregunta, puta, no sé si alguno de ustedes no frecuenta algún tipo como de bebida gasificada, pero si es que no lo hacen o si lo hacen, igual traten de entrar. ¿Qué prefieren, Pepsi o Coca-Cola? Pero sí. Pepsi. La Pepsi, la Pura gente puta. Ah, está bien, sí, está bien. Se ganaron toda una Pepsi, pero imaginaria porque no tengo plata. Paréntesis. ¿Te acuerdas de la Pepsi Max? Oh, que era maldita esa wea. Oye, ¿qué hiciste? La cagó. No, Pero sigamos. sí, a mí siempre me ha llamado la atención que a pesar de que Pepsi, hablando como de marketing, ya como de empresa, como del nombre, independiente si es que una es más rica que la otra, a mí me gusta más la Pepsi. Pero Pepsi nunca ha podido salir como de la sombra de Coca-Cola. Y ustedes se han dado cuenta que Pepsi ha tenido muchísimos rostros importantes, ha hecho publicidades con gente como muy importante, nuevamente como a nivel mundial. Estuvo Michael Jackson, por ejemplo. Sí. Eh, Michael Jordan también. Michael Jordan también ha tenido futbolistas, ha tenido deportistas de todo tipo. Hay referentes en general. Pepsi ha pasado como por todo. Y aún así no ha podido ganarle a Coca-Cola, por así decirlo. Porque Coca-Cola, sus publicidades son como las de McDonald's en este punto. Que ya no. Ellos no necesitan publicitar para vender. Sino que ellos necesitan estar presentes, ¿no? Porque cualquiera sabe que es una Coca-Cola. Cualquiera reconoce la marca Coca-Cola, ¿cachai? Desde niño, de hecho. Sí. Entonces, el tema que les traigo ahora es otro ejemplo de que Pepsi ha pasado por muchísimas cosas y aún así no le ha podido ganar a Coca-Cola. Resulta que en el año 1959, en pleno auge de la Guerra Fría, que bueno, este periodo no sé si sea necesario explicar qué es la Guerra Fría, pero a grandes rasgos es una guerra que en realidad nunca se desató entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que era como una competencia entre ambos a ver cuál era mejor. Básicamente capitalismo contra socialismo. En este año, la Guerra Fría, como dije, estaba en pleno auge. Específicamente, en 1959 estaba vigente el gobierno del presidente Eisenhower en Estados Unidos, y por el lado de la Unión Soviética estaba Nikita Khrushchev. En un intento de bajar un poco las tensiones, el presidente Eisenhower organizó, bajo la aprobación de Khrushchev, un evento en Moscú que se llamaba American National Exhibition.
y el objetivo era mostrar a los ciudadanos rusos el estilo de vida de los americanos y mostrar las ventajas que podía traer el capitalismo, por lo que se llevaron distintos productos, marcas o servicios a esta exhibición que solamente en esos años se podía conseguir en Estados Unidos o en América en general, en el continente completo. Básicamente para mostrar todo lo que tenían y a lo que podían acceder. Durante este evento, Donald Kendall, que era un asesor y político estadounidense, que además en ese tiempo era el presidente de la compañía Pepsi, le dio a probar la bebida a Nikita Khrushchev, como al líder de estado de la Unión Soviética. A este le fascinó la bebida. Quedó como... Nunca había probado algo así. De hecho, él mismo lo dijo. Jamás se habría ni imaginado poder probar algo como eso. Por lo que empezó una campaña para llevar a la bebida Pepsi al territorio soviético a toda costa. Este personaje logró llevar de hecho la Pepsi a la Unión Soviética. Lo logró llegando a un acuerdo con Donald Kendall, con el presidente de Pepsi, y se inauguraron alrededor de 20 fábricas de Pepsi en la Unión Soviética. El detalle es que por obvias razones la Unión Soviética no tenía cómo pagarle a Pepsi por todo esto, ya que la moneda rusa en ese tiempo, y bueno, ahora estamos empezando otra vez, pero no tenía casi ningún valor fuera de Rusia. Justamente porque el mercado ruso como que no funciona fuera de Rusia como tal. Y como dije, es algo que ahora está volviendo a suceder, pero eso es otro tema. Como la Unión Soviética no tenía cómo pagarle, empezaron a negociar con Pepsi para ver qué otros intereses podían tener ellos en la Unión Soviética, para ver cómo pagarle estas fábricas de Pepsi que estaban dentro del territorio. La solución, en un principio, fue intercambiar la Pepsi por el vodka. Igual se veía venir, la verdad. La Unión Soviética le dio cantidades inmensas de vodka de una marca que asumo todos conocerán. Listo. No, Stolichnaya. Stolichnaya, ese era el otro, sí. De hecho, esta fue la primera vez que el vodka Stolichnaya salió de Rusia de manera legal. Y Pepsi la pudo comercializar en Norteamérica y en todo el resto del continente. Luego de esto, en 1989, ya muchísimos años después, ya estábamos casi saliendo de la Guerra Fría, el acuerdo entre Pepsi y los de la Unión Soviética estaba a punto de llegar a su fin. Y el vodka, ya siendo muy comercializado en América, era poca cosa para Pepsi. Y por el contrario, en Rusia la popularidad de la Pepsi no hacía más que crecer. Por lo que obviamente la demanda también estaba subiendo. Y el costo de mantener el territorio completamente abastecido era de $3.000 millones. Así que en este punto tenían que repactar cómo pagarle a Pepsi para mantener la bebida en el país. En este punto también cabe destacar que el vodka ya no iba a ser suficiente para pagar, porque aunque se vendiera muy bien, la cantidad que necesitaban, que eran $3.000 millones para mantener a la Pepsi en el país, igual es altísima. Entonces tenían que repactar sí o sí. En este año los rublos, que es la moneda de Rusia, seguían sin tener casi ningún valor, por lo que Rusia, bueno, o la Unión Soviética en este caso, todavía era la Unión Soviética, buscaron una alternativa para pagar. Aquí viene lo bueno. A Rusia no se le ocurrió nada mejor que pagarle a Pepsi con equipo militar de la Guerra Fría. Le ofrecieron a Pepsi una flota completa de buques de guerra. Y contrario a lo que cualquiera podría pensar, Pepsi aceptó el trato. Pepsi terminó recibiendo una fragata, un crucero, un destructor y 17 submarinos dos buzos. Finalmente, Pepsi vendió el equipo a una compañía de reciclaje de chatarra y toda la flota se desarticuló y las piezas se empezaron a vender por partes, así que igual sacaron ganancia de eso,
para seguir abasteciendo a Rusia con la bebida. La cosa es que, hablando ya como de estadísticas, durante el tiempo en que Pepsi tuvo en su poder esta flota, Pepsi habría sido la sexta potencia militar más poderosa en esos años. Que no es poco. Para terminar, Ay, que esa es la cosa, con ese, bueno, de hecho, fácilmente podrían haber hecho un país con con todo ese poder. Para terminar, Donald Kendall, el presidente de Pepsi, le dijo al asesor de seguridad de Estados Unidos de esos años en una entrevista con los medios, porque como dije, este personaje también era político, le dijo: estamos desarmando a la Unión Soviética más rápido que ustedes. lo peor es que tiene razón. En conclusión, hubo un tiempo en que Pepsi fue una potencia militar. Literalmente lo fue. Y esto me lleva a lo que dije al principio. Pepsi llegó a ser una potencia militar, aparte de tener rostros famosos y puta, un montón de colaboraciones grandes. Y aún así no puede salir de la sombra de Coca-Cola. ¿Qué es lo que opinan? No, el pelado al chancho. Pero No, Bueno, me dio la media sed, William. igual sí. Lo que más me encanta es que dijiste todo eso y yo de verdad estoy tomando Pepsi, weón. Así que, da. Pero es mejor, es objetivamente mejor. puta, sí. Puta, es que, no sé, de alguna manera, cuando fue toda esta cuestión de la guerra de publicidad que tuvo, creo que fue en los 90, Coca-Cola con Pepsi. Pepsi estuvo como muy a puntito de ganar. Así como de, por primera vez, así como ya de que sigue existiendo como la rivalidad, pero de ya tener como en números una cantidad más significante que Coca-Cola. Pero la cuestión es que Coca-Cola tiene, no sé, quizás así como por historia o que justo estuvo como en el momento preciso, en el lugar preciso, para que todo su crecimiento fuera evolucionando hasta como está hoy día. Que puta, no existe un país donde no exista Coca-Cola. Y no sé si, como digo, esa cuestión tiene que ver con que justo fue como en el momento donde hubo explosiones demográficas, donde la cuestión se aprovechó de las ventajas de la guerra, que como que le han, le han tocado todas las luces verdes para simplificarlo de alguna forma, para que esté donde está. Y Pepsi, puta, de alguna forma, es como la que entró después. Entonces, yo creo que si de alguna manera hubiesen quizá entrado al mismo tiempo, no sé si Coca-Cola después o Pepsi antes o las dos juntas en cualquier momento, a lo mejor la cosa sería distinta. Pero yo creo que tiene que ver como mucho eso, o sea, de que independiente de que Pepsi haya movido mucho más a nivel de publicidad, de lo que sea, por ejemplo, esta cuestión del el reportaje que está en Netflix que se llama Quiero mi avión, me parece. ¿Lo ubican? No. No. En resumidas cuentas, como que Pepsi lanzó una promoción en la que prometían un avión. Y de hecho, el capítulo este de los Simpsons, el de que además era un elefante, es una parodia de esto. Porque Sí. Pepsi prometió un avión y alguien dijo, ya, pues, me gané la promo, quiero mi avión. Sí, pues un pendejo Y dijeron, reculeado "No, llamó. Sí, y era como un B-16, así, un avión culeado todo Sí. agilado, así como un avión de guerra. Y claro, y el pendejo culeado dijo: no, yo quiero mi avión. Y Sí, pues. no sabía que había un documental, pero conozco sí el caso. Y al final, claro, fue solamente porque Pepsi en su. Como en la propaganda en donde tenía este como concurso, ellos decían como: no, si ganas te vamos a dar todo lo que tú quieras, así como puede ser una casa, puede ser, no sé, $1.000.000, puede ser una bicicleta nueva, puede ser un avión, ¿cachai? Pero era como una publicidad. Y el Tanto sí, cabro, ahora es como de que y el nada, cabro así, dijo no sé, como publicidad un año de engañosa. Pepsi lleva un avión. Y el loco dijo, ya, pues el avión. Del avión, pues. Y al Sí, final Pepsi, puta, como que hubo litigio y todo lo que tiene Pepsi, dijo, puta, ya sabes que. Toma. todo Le tu pasó wea el de avión, sí. Sí, pues hasta que lo consiguió. Y puta, ha sido como muchas veces, Pepsi ha tenido como esta la cuestión que pasó con Michael Jackson, ¿cachai? Muchas veces publicidad súper agresiva, un montón de convenios que tiene, que siempre ha sido como buscando, y nos puta, así como nuevamente el número, no es una cuestión que sea como pública, es como ver cuánto invierte cada uno en marketing y cuánto rédito saca cada uno, no sé, son cosas que a lo mejor no están como visibles para todo el mundo. Pero puta, creo que Pepsi
como digo, tuvo la mala suerte que llegó después y que está como condenado a pelear solo y perder, porque donde Coca-Cola llegó antes, Coca-Cola se dio con el título de novedad. Y es como que ya no se lo van a quitar porque es una cuestión que ya quedó como en el colectivo, en el imaginario colectivo, como que es así. Entonces, puta, de ahí a que renazca, yo creo que tendría que pasar algo así como todo lo que pasó en el siglo XIX, o sea, dos guerras mundiales juntas y quizá un poco más, como para que la sociedad la sociedad, para que la imagen popular, digamos, se reordene, ¿cachai? Porque si no, la verdad, yo creo que no tiene caso. Para mí, Pepsi es como Nintendo. Contrario a lo que tú estabas diciendo. Japonés, ¿Ah? japonés, No. Qué feo, güey, no. No, para mí Pepsi es como Nintendo porque es como legendaria a su propia manera y pero tiene mala imagen. ha llegado a un punto en que ya ni siquiera compite, ¿cachai? Como para ganar, sino que está. Y sería como difícil no verlo, ¿cachai? Yo dudo mucho que algún día Pepsi que se vaya a la quiebra, por decirte así. Igual que Nintendo, pues a pesar de que los han basureado mucho, sigue siendo Nintendo y sigue siendo legendario y sigue siendo pionero, pues, ¿cachai? Como Sí. está como ya PlayStation, Xbox, lo que se te ocurra, y Nintendo, ¿cachai? Están ahí, independiente de que sean como, no sé, los menos amenazantes en su entorno, pero están ahí, siempre van a estar ahí. Entonces, para mí Pepsi es como eso. Sí, puede ser. Es una buena idea. Ahora igual, puta, ampliando como un poquito el espectro, tienes que pensar que igual es como que Coca-Cola es como la bebida insignia, pero de Coca-Cola Company son muchas bebidas. Y lo mismo pasa con PepsiCo, ¿cachai? Son muchas bebidas, pero Pepsi es como, entre comillas, la mascota, la bandera. Claro. Con el Y mismo la persona que Storage pasó pues, con que PepsiCo, ahora se sabe que es de Pepsi también. no sé, po. Bueno, y muchas cosas más, po. Pero o sea, en realidad el conglomerado como de marca, puta, Sí, para abarcar estas cosas. muchas. Pero lo que voy es que en general, así como como le dijiste al precio, que en bebidas carbonatadas. La cuestión está ahí, pues, ¿sí? Y puta, por mucho de que existan Inca Cola y otras cosas raras, puta, es como la que. Pepsi es como la que llegó y la que descubrió la luna, ¿cachai? Eso, pero buena analogía, estoy hablando de la Guerra Fría. Puta, si llega otro país ahora y descubre, o sea, pisa la luna de nuevo, no va a ser tan bacán como la primera vez, ¿cachai? Entonces yo Pensé creo que iba a que decir es que como. Pepsi iba a poner una bandera suya, así como un ad. Puta, capaz. Bueno, si Pero fuera potencia mundial, ¿por qué no van a llegar al. es que a eso es lo que voy igual, porque la magnitud de la diferencia con Coca-Cola es muy distinta. Porque piensa que, tampoco es por desmerecer, pero piensa, no sé, eh, Coca-Cola hace propagandas con brasileños jugando a la pelota. Pepsi tuvo una flota rusa de combate, pues, weón. Sí, es que por eso digo, Después porque igual es como una Coca-Cola, cuestión que ya pasa al absurdo, porque Pepsi, como que digamos que no creo que no tenga que ser como mantenerse vigente, ¿cachai? Pero creo que es como para realmente pasar un poquito más a la palestra y que le den el foco de atención a ellos. sí, Pero pues, a eso Coca-Cola no voy, necesita eso. que la comparación es como No necesita. abismal, o sea, dentro de lo mismo del avión, pues si seguís comparando, como dije, puta, Pepsi tuvo un arsenal de guerra, Coca-Cola hace como propagandas de jugador de fútbol. Pepsi tuvo que regalar un avión, Coca-Cola fue a África a ver a niñitos tomando Coca-Cola. ¿Cachai? Es como, bueno, el esfuerzo es muy distinto y el resultado también. Claro. Pero bueno, ese es el tema. No sé si quieren aportar algo más. ¿Qué piensan de todo esto de que Pepsi haya sido una potencia mundial alguna vez? Igual, esto no tiene que ver con el tema de la potencia mundial, pero no miren a huevo Coca-Cola porque, por ejemplo, el color rojo de la Navidad está asociado casi 100% por la Coca-Cola. De Claro. hecho, Lo mismo que lo hacen, claro. no fueron los primeros, porque de hecho en 1863 Thomas Nast fue quien hizo la primera pintura del color rojo y de la figura típica de Santa Claus, pero nunca fue famoso hasta que Coca-Cola empezó con toda su campaña publicitaria del gordito amoroso que todos conocemos como Santa Claus. Entonces se ganó una generación completa asociándole a Coca-Cola el color rojo y a la Navidad, porque antes Y los yo creo que colores más. más asociados
los colores asociados a la Navidad antiguamente eran los verdes y los blancos, no el color rojo. Literalmente implementaron el subconsciente de todo el color rojo navideño. Paréntesis, curioso que la Coca-Cola igual al principio los colores era verde y... O sea, verde solo en realidad. Pero... Yo pero sí, ¿Cómo dijo? te iba a decir que, de hecho, no es como que miráramos a huevo Coca-Cola, sino que llama la atención el esfuerzo que hizo Coca-Cola. Igual, a pesar de que siguen siendo un gran esfuerzo, como dijiste, lo del color rojo y todo eso, claro, marcó más de una generación, o sea, marcó un periodo completo de la historia, pero aún así y más. estamos hablando de un color, ¿cachai? Porque si vemos como por generaciones, aún así el esfuerzo de Pepsi fue muchísimo más grande, porque claramente en una publicidad o en un programa en general como publicitario, hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo de muchas personas, de ver el color, de ver ya vamos a poner, no sé, en este caso a Santa Claus ahí, o lo que sea, como hay todo un pensamiento detrás, como que maquinaron harto y marcaron, como tú dijiste, a una generación. Pero por el otro lado tenemos a Pepsi, que por ejemplo tenían a Michael Jackson, que Michael Jackson marcó a más de una generación. Michael Jackson era un hito, Cambió la ¿cachai? historia. Sí, Claro, fue un Michael antes y Jackson después de la es un música. hito. Entonces, están, así, hablando de magnitud, están como muy, muy, muy similares, pero aún así el esfuerzo de Coca-Cola rindió como frutos muchísimo mejores que los de Pepsi. Ese creo yo es como Igual, el tema. mira, yo, bueno, no estudio, pero sí estoy muy metido en todo lo que es tema de marketing. De eso, tengo una diplomatura que es muy cercana a todo lo que es con los colores y la visual humana. Tengo un Y curso de también comedia. aquí, claro, pero es que pasa, aquí algo pasa muy singular, y es que, por ejemplo, a ver, cuando tú intentáis tirar un producto, por ejemplo, que es lo que hace WOM acá en Chile con algunas compañías como Claro, similar, que tratan así como de traer como una revolución, una nueva forma de ver el marketing que en verdad antes ya se trataba, lo que hacía es una espada de doble filo porque Tengo un significa por que, favor. claro, porque estáis luchando contra algo que estáis suponiendo que está ahí. Entonces, estáis haciendo publicidad inversa a la tuya también. O sea, estáis tomando como que el pilar principal sea Coca-Cola y que tú lo querís derribar. Entonces, subconscientemente la gente va entendiendo que la bebida principal es Coca-Cola y que Pepsi es la opción más atrevida, y usualmente la gente se va por lo común. Claro. Claro. Sí, eso igual tenéis razón con lo que, junto con lo que decía el señor de esto de la guerra como de publicidad que tuvo Coca-Cola con Pepsi, porque en esos años, y no solo esas marcas, sino que hubieron varias otras empresas, que en esos años la publicidad no estaba tan reglamentada, entonces eh, básicamente las empresas rivales se tiraban mierda así literal, así como ni siquiera lo escondían, no era algo como en doble sentido. Era como literal, por ejemplo, había una publicidad, sin ir más lejos, de Pepsi, en donde había un niño que tenía como un saco de plata y iba como a una máquina expendedora y, Ah, sí. y empezaba a sacar un montón de Coca-Colas, ¿cachai? Sacaba así como 20 y era solamente para ponerlas como en el piso y hacer como zancos para llegar al botón de más arriba, que era una Pepsi. Y después se la llevaba y dejaba las Coca-Colas tiradas, ¿cachai? Eran unos malditos genios para hacer publicidad, igual te digo. ¿Cachai? Entonces, en esos tiempos la publicidad, claro, era muchísimo más violenta y podían basurear, antes de que estuviera reglamentada, podían basurear directamente a la competencia. Y lo mismo pasaba con Sega y con Nintendo, en esos tiempos cuando también estaban Vos, en peleando. general, la publicidad en los 90 como que era muy agresiva para todos lados. Sí, sí, de hecho, King, McDonald's, McDonald's prácticamente todo también. era como súper. Era como una. Era pelea, ¿no? En McDonald's también había una publicidad en donde, que igual es noventera, donde salían como unos niños comiendo como hamburguesas del McDonald's, así como felices y todo eso. Y tenía como un mensaje supuestamente ecológico, como de botar la basura en su lugar y no y reciclar y no ensuciar y todo eso. Y en el momento, era una agua muy pequeña, pero se nota, en el momento en que el niño sacaba el envoltorio y lo tiraba a la basura, en la basura se veía una corona, ¿cachai? Y es por Burger King. Entonces, claro, en esos tiempos ni siquiera como ni siquiera tenían como ese parámetro de decir, puta, no puedo poner una marca que no es la mía en una publicidad mía.
en ese tiempo lo hacían. Eran súper invasivos y súper violentos. Y puta, desde cierto punto, por eso mismo se llama como guerra de publicidades. Me acordé de Coca-Cola Man y Pepsi Man, loco. Es impresionante. Oh, Pepsi Man es una genialidad, weón. Con Pepsi Man era bacán. De hecho, ¿tú cachás que Pero- en Pepsi Man en un momento te persigue una lata que una lata... Claro, la primera es azul, la de Pepsi. Pero después te persigue un camión, perdón, un camión rojo. Claro, es obvio para dónde va la referencia. Claro, y todos los camiones que te aparecen en el juego tienen el logo de Pepsi, son azules, pero el único camión malo, pero malo con ganas, Es el rojo. es rojo. Sí. Fíjate, sí, al final va para allá la cuestión. Pues hay que, ahora que hablaron de Pepsi Man, igual me puse a pensar. Si hipotéticamente Pepsi se hubiera quedado con estas flotas de combate. ¿Te imaginas? Y le hubieran puesto el logo de Pepsi, así como un submarino nuclear con el Sí, logo que- de Pepsi. Bueno, yo tuve como un tren de pensamiento así como duró como 2 segundos, pero igual fue súper cuático. Porque fue como eh, muy cyberpunk en el sentido de que eso es, puta, imagina, es que básicamente la empresa iba a tener el poder de un país. Y de que una empresa podría estar peleando y conquistando territorio para añadirlo a la empresa. Y es como la cuestión del terror corporativo que siempre se ha planteado como, no sé, ¿cachai? O sea, imagínate después una guerra de Microsoft quitándole territorio a Pepsi, así, puta, de Google ahí metiéndose, aliándose con Microsoft, ¿cachai? Y es como, puta, si lo veis, ese lado es preocupante. Y creo que yo agradezco por lo menos que me haya pasado. Porque Le- podría haber pasado y, puta, como dices tú, podrían haberse piteado un país chico, podrían haberse ganado un par de terrenos, ¿cachai? Y, puta, como sería como volver a una especie de como de edad media, donde los terrenos son así como, no, que sé que está mi pedazo de tierra y acá en este país que alguna vez fue Vartovia, ahora solamente existen fábricas de Pepsi, ¿cachai? Claro, sí, como todos los habitantes del país, la gente de Tif Ecuador ahora hace Claro, Pepsi. todos le pertenecen a Pepsi, Eh, todos son pepsianos. Me encanta. Literalmente el pensamiento intrusivo del presidente de Pepsi. Inmediatamente guerra civil en Perú. No puede ser. pero no, ¿sabes No, qué? sí, Yo creo que le diste una vuelta súper agilada, igual creo que tenéis razón con eso, pero lo que yo decía como de los logos de Pepsi a los costados de los barcos o de los submarinos, bueno, era más como el Duffman de los Simpsons. Ah, sí, así. po. Me imaginaba así como, no sé, Humorístico, así, un ajá. barco de guerra así y lo está manejando Pepsi Man, ¿cachai? Y una wea así, pero puta, creo que te fuiste a las pailas con eso, pero sí. Pero igual es contundente. Mira, ¿podríais sacar una historia alternativa? ¿Hay cachado que de repente hace una historia alternativa como que, no sé, pues, la típica, tal weón viaja al pasado y mueve una piedra? Y resulta que, no sé, pues el Chaplin malo es pintor. ¿Cachai?